Bien, buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a trabajar el curso de geometría, el tema ángulos. Vamos a empezar a definir qué es un ángulo o qué idea tenemos acerca de un ángulo. Presta atención, veamos. Un ángulo es el espacio entre dos rayos que parten de un mismo punto llamado vértice. Muy bien, tú te preguntarás, ¿qué es un rayo? Un rayo viene a ser un elemento de la geometría. Un elemento de la geometría. ¿Y cómo es un rayo? Un rayo se va a representar de esta manera. Tiene un punto de origen, pero no tiene fin. ¿Correcto? A esto se llama rayo, que tiene un origen, pero no tiene fin. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, un ángulo también se origina cuando en un plano se dibujan sus rayos con el mismo origen. Ahí está. Se dibujó un ángulo en un plano con un mismo origen. Al origen se le llama, ¿cómo se le llama? Se le llama vértice, vértice del ángulo, Y cada uno de los rayos se le llama lados del ángulo. Un ángulo también se nombra con 3 letras mayúsculas, Puede ser cualquier letra del alfabeto, ¿ya? Con 3 letras mayúsculas. La letra del vértice va en el centro. Algunas veces solo se usa la letra del vértice. Algunas veces se utiliza la letra del vértice. Algunas veces, para nombrar un ángulo, a veces se utiliza la letra del vértice. A veces se nombra con las 3 letras mayúsculas. Vamos a ver después estos casos. Bien, vamos a seguir ahora a conocer los elementos de un ángulo. ¿Cuáles son los elementos de un ángulo? Habíamos visto en el anterior, ¿no?, el vértice y los lados, pero vamos a interpretarlo a través de una figura. Observe el ángulo, ¿verdad? Observamos 3 letras mayúsculas, observamos el punto de origen llamado vértice. Esta O, que viene a ser el punto de origen, se le llama vértice. Punto O se le llama vértice. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, a cada uno de los lados del ángulo vienen a ser los rayos OA y el rayo OB. Estos dos rayos vienen a ser los lados del ángulo. El rayo OA y el rayo OB vienen a ser los lados del ángulo. ¿Correcto? Muy bien. Y a esta abertura le llamamos un ángulo alfa. Esto se llama alfa. Esto es igual a ángulo alfa.
ángulo alfa. Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, repasemos. Elementos de ángulo. Vértice, el vértice O, que va en el centro. Los lados vienen a ser el rayo OA y el rayo OB. Y esta amplitud, esta abertura, se le llama región angular, pero como tiene un signo, se le llama este signo griego, se le denomina alfa. Entonces vamos a denominar a este espacio ángulo alfa. Vamos a ver la notación mediante este cuadro, a través de este cuadrito, vamos a ver la notación, cómo lo podemos nombrar aquel ángulo. Y vamos a ver su lectura. Notación. En algunos libros vamos a ver diferentes ángulos interpretados con 3 letras mayúsculas también distintas. Este signo me indica ángulo. Esto se llama ángulo. Entonces, la notación de un ángulo es de la siguiente manera. A o B. O también B o A. No puede ser O B A. No puede ser, no. Ni tampoco puede ser A B O. No. ¿Correcto? Un ángulo se nombra, ¿no?, como un ángulo, un espacio A o B. Por ejemplo, el ángulo AOB. Entonces yo leo ángulo AOB. AOB. También podemos leerlo también de esta manera. Ángulo BOA. BOA. ¿Correcto? Ángulo BOA. Entonces, lo leemos ángulo BOA. Te darás cuenta que en el centro está la letra O, y la letra O viene a ser el punto de origen, o viene a ser el punto de donde nace aquel ángulo, ¿correcto? El punto. Ahora también podemos interpretarlo de esta manera. Ángulo alfa. Ángulo alfa. Ángulo alfa. ¿Correcto? Ángulo alfa. También podemos nombrarlo ángulo O. Ángulo O. Ángulo O. O. Ángulo O. Muy bien. En algunos libros también encontramos otra forma de nombrar. Podemos encontrar esta B, ¿no?, hacia abajo, que está en el centro de la letra, de las dos letras A y B. También se lee como ángulo AOB. ¿Por qué? Porque el ángulo que se origina está en el centro de estas dos letras. A esto también se lee ángulo AOB. Pausa. Bien, vamos a continuar con el tema de ángulos. Vamos a ver algunos ejemplos con respecto al problema de ángulos, que nos dice: escribe la notación, o sea, el nombre de los siguientes ángulos en sus diversas formas. ¿Ya? Vamos a escribir la notación, ¿no?, el nombre de los ángulos en sus diversas formas. Vamos a empezar por el primer gráfico. Obsérvalo bien. Este gráfico está representado por 3 letras mayúsculas, ¿verdad? N, O y M.
o también MOL. Muy bien. A ese ángulo lo vamos a interpretar, lo vamos a nombrar de esta manera. Ángulo NOM. Ángulo NOM. También podemos nombrarlo ángulo MON. MON. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? Veamos la siguiente figura. Del mismo modo, vamos a nombrarlo el ángulo PQR o también RQP. Vamos a nombrarlo de esta manera. Dibujamos la región angular, el signo, y decimos ángulo PQR. Ángulo PQR. Del mismo modo, también podemos denominarlo como ángulo RQP. RQP. Recuerda que para nombrar un ángulo, nunca cometas el error de nombrarlo PRQ. No. PRQ no es válido. ¿Correcto? Acuérdate que en el centro va el punto de origen, la letra del punto de origen. En este caso, la letra Q. ¿Ya? La siguiente gráfica. A ver, ¿cómo se nombrará aquel ángulo? A ver, de diversas formas. Tenemos ángulo AOB, ¿verdad? Ángulo AOB. Muy bien. El siguiente. Ángulo BOA. BOA. Muy bien. ¿Comprendido? Muy bien. Recuerda que el punto de origen es la letra O, llamado también punto vértice, y va en el centro del ángulo. A ver, con respecto a esta figura, mira la diferencia de esta figura con esta figura. ¿Qué diferencias encuentras? Que no encontramos ninguna letra, ¿verdad? No hay ninguna letra mayúscula, no están las tres letras mayúsculas. Encontramos, solo vemos esta región angular y una B griega, llamado también, a esto se le llama beta. ¿Correcto? Entonces esto es un ángulo beta. Esta región angular se le llama ángulo beta. Entonces lo vamos a representar, lo vamos a nombrar de esta manera. Ángulo beta. Cuando tú encuentres en cualquier libro o en cualquier ejercicio esta expresión, se llama ángulo beta. Así como habíamos visto ángulo alfa, del mismo modo, ángulo beta. Y así otros términos también hay. Veamos la siguiente gráfica. Observamos que en esta gráfica sí contamos con las tres letras mayúsculas, ¿verdad? Entonces, nombramos la primera forma ángulo BOC. Ángulo BOC. Así también nombraremos ángulo COB. Acuérdate, COB. Muy bien. Del mismo modo, volvemos a ver otra gráfica
donde podemos observar, ¿no?, algo parecido en común entre ellos, ¿correcto? No cuenta con las 3 letras mayúsculas, pero tiene la región angular. Y esta región angular, ¿cómo se le llama a esta región angular? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se le llama? Se llama alfa. Alfa. Este signo se le llama alfa. Acuérdate, ¿ya? Alfa. Y a este signo se le llama beta. Muy bien. Entonces, este ángulo se va a llamar alfa. Alfa. Vamos a poner su signo acá. Muy bien. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Nos dice, escribe la notación de los siguientes ángulos, ¿correcto? A ver, observa el siguiente gráfico. Como tú verás, acá encontramos varios ángulos, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos a contar ángulos de distintas formas. Vamos a nombrarlos de distintas también maneras. Veamos, por ejemplo, el primer ángulo que nombraremos será, a ver, el ángulo AOB. AOB. Muy bien. Ángulo AOB. Otro ángulo, BOC. ¿Correcto? BOC. Ángulo BOC. También encontramos otro ángulo. Ángulo COD. Ángulo COD. Muy bien. Ahora vamos a seguir buscando ángulos. Vamos a seguir buscando ángulos. Veamos. Cuando la abertura se hace un poco más ancho. Por ejemplo, si yo tapo esta línea, tengo el ángulo, a ver, si yo tapo esta línea, tengo el ángulo AOC, ¿correcto? Mira, a ver, ángulo AOC. Ángulo AOC. Muy bien. Ahora, veamos, yo tapo esta línea, ahora tengo el ángulo BOD. Ángulo BOD. BOD, ¿cierto? Muy bien. Y por último tendría el ángulo mayor, ¿no? Es el ángulo AOD. El ángulo AOD. O sea, todo ya vendría a ser todo. ¿Correcto? AOD. Ahí está. Muy bien. En la siguiente gráfica también vamos a realizar lo mismo. Vamos a ver ahora con varios ángulos entre sí. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Pero no son 5 ángulos que observamos. Hay más. Veamos uno de ellos. Empezamos. El ángulo... Vamos a empezar acá. El ángulo EOF. También puedes empezar también de acá. JOI. Pero empecemos de acá. Vamos de acá, de un canto. El ángulo EOF. EOF. Muy bien. También tenemos el ángulo FOG. El ángulo FOG. ¿Correcto? Tenemos el ángulo GOH. 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 Tenemos el ángulo HOI. 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 Muy bien. También tenemos el ángulo IOJ. El ángulo IOJ. Muy bien. Seguimos buscando ángulos. A ver,
vamos a ver, vamos a encontrar más ángulos y uno de ellos será el ángulo E. A ver, vamos a tapar esto de acá. Vamos a ver, vamos a utilizar este de acá. Si yo tapo esto de acá, esta rayita que está acá, tendría el ángulo EOG, ¿verdad? EOG. El ángulo EOG. Muy bien. Ahora, si yo tapo esta línea y tapo esta línea, tendría el ángulo FOH. FOH. Del mismo modo, el ángulo GOI. 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 Y del mismo modo también tendría el ángulo HOJ. HOJ. Muy bien. Ahora vamos a seguir buscando más ángulos. Veamos cuáles son los que nos faltan. A ver, tú me puedes ayudar, ¿verdad? Muy bien. Veamos, a ver. El ángulo EOH. Tapamos, mira, a ver. EOH. El ángulo EOH. Tenemos también el ángulo FOI. 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 Tenemos el ángulo GOJ. 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 Y tenemos el ángulo E. El ángulo total de todas las piezas sería, ¿no? De 4 piezas sería EOI. EOI. El ángulo EOI. Y también tendríamos el ángulo FOJ. 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 El ángulo FOJ. Muy bien, alumno, eso es todo. Esperamos que cualquier duda, cualquier pregunta, me la puedan hacer llegar a través del WhatsApp por interno. Muchas gracias por su atención.